El tema para el día de hoy es sobre los 7 beneficios de la sangre de Cristo en la cruz. Hoy vamos a hablar de esos 7 beneficios que desató la sangre de Cristo en la cruz. Vamos a conocer qué es lo que desató la sangre de Cristo en la cruz. En primer lugar, quiero decirles que el primer beneficio que desató la sangre de Cristo en la cruz es que la sangre de Jesús, la sangre de Cristo, nos redimió de todos nuestros pecados. Cuando hablamos de la palabra redimir o redimió, estamos hablando de el término o el significado de esta palabra redimir, que es rescatar. Rescatar a alguien que está cautivo, pagando una cantidad de dinero por ella. En otras palabras, quiero decirle que Jesucristo, nuestro Señor, nos compró con su sangre, nos rescató, nos compró con su sangre preciosa. Pudiéramos decir que nosotros estábamos a la venta en un mercado, en el mercado de esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado, gobernados por el diablo y sus demonios, hasta que Jesús vino y pagó nuestro rescate. Nos compró con su sangre preciosa y nos sacó de ese mercado de esclavitud del pecado. El apóstol Pablo le dijo a los efesios: bendito es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre. Redención, en quien nos compró por su sangre el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Efesios capítulo 1, verso del 3 al 7. Cristo Jesús nos redimió, nos rescató, nos compró legalmente con su sangre. Con la sangre que vertió en la cruz, Cristo nos compró legalmente. Y legalmente le pertenecemos a Jesucristo porque Él nos compró con su sangre para ya no estar sujetos al yugo de esclavitud del pecado. Ahora le pertenecemos a Cristo Jesús. Pablo dijo: sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Quiero que sepa usted, mi querido amigo, usted que me está escuchando, que la sangre de Jesucristo nos compró, nos rescató, nos liberó y nos ha hecho legalmente hijos de Dios por su gracia, porque era algo que nosotros no merecíamos. Recuerda que la salvación es el regalo de Dios. Por gracia somos salvos y no por las obras que pudiéramos haber hecho o que pudiéramos hacer. Hay personas que piensan que porque hacen obras buenas tienen ya ganado un pedazo de cielo, pero sin embargo dice la palabra en Efesios capítulo 2 verso 8 que no es por obras para que nadie se glorie, sino es por la gracia de Dios. Así es que algo muy interesante que tenemos que conocer sobre lo que desató la sangre de Cristo en la cruz es que Jesucristo nos redimió de nuestros pecados, nos compró para hacer de su propiedad, para ser suyo, nos compró legalmente con su sangre para que usted y yo seamos perdonados de todos nuestros pecados, no solamente de unos cuantos, sino de todos nuestros pecados. Y algo que tenemos que conocer y que tenemos que saber es que nuestra vida de testimonio, el de recibir a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único Dios verdadero y nuestro Salvador, es el que desata el poder de la sangre de Cristo en la cruz. A veces nosotros pedimos milagros de parte de Dios. A veces nosotros queremos que Dios haga algo en nuestras vidas, pero muchas veces vemos
que muchas personas se sienten frustradas porque dicen, le entregué mi vida a Cristo, pero no pasa nada, no hay nada. Y es porque realmente usted todavía está viviendo con una parte de su vida en el viejo hombre que está, como dice la palabra de Dios, viciado en las pasiones y en los deleites. Como dice mi pastor, a veces todavía seguimos con la vieja costumbre del mundo y no queremos afirmarnos en las cosas de nuestro Padre Dios. Todavía seguimos creyendo en cosas que no son del agrado de Dios. Todavía seguimos de repente en la idolatría, en la hechicería, en la brujería, desconfiando del poder de Dios. Seguimos de repente enfermos porque todavía no hemos puesto nuestra confianza únicamente en nuestro Padre Dios y estamos queriendo ayudar a Dios con otras formas de creencias. Entonces, es muy importante que usted conozca esto. A veces nuestra vida delante de Dios quizás de repente no es la que Dios quiere. Usted de repente está jugando a ser cristiano. Usted de repente dice, yo soy cristiano, pero sin embargo se está yendo a fiesta, miente con mucha frecuencia, de repente se enoja con mucha frecuencia, insulta a su familia, insulta a sus hijos, insulta a sus padres. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que todavía sigue usted con esa vieja naturaleza y recuerda que para que el poder de Dios, para que el poder transformador de Dios, para que la sangre de Cristo, ese poder sobrenatural actúe en nosotros, pues tenemos que tener una vida delante de Dios de comunión, una vida de testimonio personal, agradándole a nuestro Padre Dios. Otra de los beneficios de la sangre de Jesucristo, el segundo beneficio de la sangre de Cristo en la cruz es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primero nos compra con su sangre y después nos limpia con su sangre preciosa. El apóstol Juan en su primera carta a la iglesia escribe estas palabras: porque si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es muy importante conocer este detalle. En este segundo beneficio de la sangre de Cristo, que nos limpia de todos nuestros pecados, usted va a encontrar en la palabra de Dios, en el Evangelio, en la carta del apóstol San Juan, en su primera carta, que él dice, porque si andamos en luz y tenemos comunión unos con otros. La sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. Esa expresión, porque si andamos en luz, como lo dice el texto bíblico, indica una acción, indica una actitud que equivale a decir, si continuamente hacemos la voluntad de Dios. Andar en la luz significa hacer la voluntad de Dios, viviendo en santidad y no practicando el pecado. Antes éramos esclavos del pecado y Cristo nos compró con su sangre. Ahora somos de Cristo y Cristo con su sangre nos limpia de todo pecado para ya no estar viviendo más en el pecado. Esto quiere decir que las costumbres que usted tenía antes de entregarle su vida a Cristo, de ir a las fiestas, a las parrandas, de drogarse, de emborracharse, de hacer cosas que a Dios no le agradaba, pues esas cosas son las que usted tiene que enterrar en la cruz de Cristo, la que usted tiene que dejar en la cruz de Cristo y declarar que usted ha sido libre, comprado con la sangre de Jesús y ha sido limpiado con la sangre de Jesucristo. Si usted, mi querido amigo, hace la voluntad de Dios, usted está andando en la luz de Cristo. Como dice la palabra, sino como aquel que nos llamó, sed santos, porque Él es santo. Tenemos que vivir en santidad delante de Dios. Porque si andamos en luz, vuelvo a repetir, y tenemos comunión unos con otros, dice la palabra, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La palabra comunión, que aquí el apóstol Juan, en su primera carta a la iglesia, escribe, esta palabra comunión significa koinonía,
que quiere decir que estamos unidos en la misma vida y en el mismo propósito de Dios. La Biblia dice en Salmos 133, verso 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mientras que caminemos en luz, haciendo la voluntad de Dios y tengamos comunión con Dios. La palabra comunión significa vivir la vida misma de Dios. Y Jesús dijo, sed santos porque yo soy santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Vivir la misma vida de Dios es vivir haciendo la voluntad de Dios. Y lo que el apóstol San Juan aquí nos trata también de decir es que si tenemos comunión con los hermanos, si tenemos comunión unos con otros, Jesucristo su Hijo nos limpia de todos nuestros pecados. Es muy importante la comunión con Dios, así como también es muy importante la comunión que tengamos con nuestros hermanos. No podemos estar teniendo miramientos con los hermanos. Quizás de repente estemos fallando en algunas áreas de nuestra vida, quizás de repente en la iglesia no nos estamos llevando de repente tan bien con uno o con otro hermano, pero la palabra nos dice que tenemos que tener comunión unos con otros. Si hacemos la voluntad de Dios, porque esto es la voluntad de Dios, entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así como también el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corintios, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿O qué comunión hay entre Belial y Cristo? La palabra coinonía, como lo dije antes, es vivir la misma vida de Dios, en santidad, en amor, en justicia. No podemos tener comunión con las tinieblas o con las costumbres que hay en este mundo, que es en donde opera el diablo, donde opera Satanás. Con esto quiero decirle, mi querido amigo y mi querido hermano, que no podemos estar allí teniendo comunión con las tinieblas, andando en fiestas, en parrandas, en borracheras, siendo hijos de Dios, andando en chismes, andando en peleas, en contiendas, siendo hijos de Dios. No podemos estar haciendo estas cosas, no podemos estar practicando lo que los incrédulos que aún no conocen a Dios practican. Así es que Pablo dijo estas palabras, que tenemos que tener comunión unos con otros, tenemos que tener comunión con los hermanos. No podemos tener comunión con las tinieblas, sino por el contrario, la palabra dice en Efesios que tenemos que reprenderlas. No podemos nosotros como cristianos tener comunión con aquellas fiestas paganas, como por ejemplo el Halloween o los carnavales o las fiestas patronales que son dedicadas a ídolos o a imágenes que no son Dios. Y si usted hace comunión con ellos, entonces usted no está haciendo la voluntad del Padre. Y dice la palabra que tenemos que más bien reprenderlas, tenemos que más bien hablar de ellas, que no es bueno o que no es correcto delante de Dios. Bueno, nos gozamos nuestro Papá Dios. Estamos hablando acerca de los 7 beneficios del poder de la sangre de Cristo en la cruz. Y el tercer beneficio, vamos al tercer beneficio, es que la sangre de Jesucristo, su sangre nos justifica. Primero, la sangre de Cristo nos compra, nos redime. Segundo, nos limpia. Tercero, nos justifica. Usted tiene que estar plenamente convencido y seguro que la sangre de Cristo, primeramente, te ha comprado, te ha redimido. Tienes que tener la convicción que la sangre de Jesucristo en la cruz te redimió de todos tus pecados. También tienes que tener presente y consciente en tu mente, en tu corazón, que la sangre de Jesucristo te ha limpiado de todo pecado. Pero también tienes que tener presente que el tercer beneficio de la sangre de Cristo en la cruz es que la sangre de Cristo en la cruz nos ha justificado delante de Dios. Para los que no de repente conocen esta palabra o el significado de la justificación, es declarar libre, sin culpa y sin condenación a aquella persona que era considerado culpable. Todos nosotros éramos culpables, todos nosotros estábamos condenados, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La palabra de Dios dice que estamos separados de Dios por causa de nuestras iniquidades y maldades que nuestros primeros padres hicieron allá en el huerto del Edén,
cuando desobedecieron a Dios. Y el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 5, verso 12, que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto quiere decir, mi querido amigo, que todos nosotros éramos culpables, pero Jesucristo con su sangre nos justificó. Primero, nos redimió. Segundo, nos limpió. Y tercero, nos justificó. Nos declaró inocentes, ya no culpables. La sangre de Cristo en la cruz desató ese poder sobrenatural de ser hechos justos delante de nuestro Padre Dios. Isaías lo reveló en sus profecías cuando él dijo, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Isaías 53, verso 11. Ningún ser humano puede justificarse por sus propias fuerzas delante de Dios o por sus propios razonamientos. Nadie puede decir que soy justo delante de Dios si es que no ha sido justificado por la sangre de Cristo en la cruz cuando vino y le entregó su vida a él. En Romanos capítulo 3, verso 20 dice la palabra que ya no es por las obras de la ley que ningún ser humano se justifica delante de Dios. No es por tu sacrificio de no comer de repente carne o de guardar un día de la semana o de hacer tus penitencias o de hacer obras sociales. No es por ello. Es por la sangre de Jesucristo que somos justificados. Hay personas, hay religiones que se quieren justificar haciendo muchas obras sociales. Hay otros que se quieren justificar delante de Dios cumpliendo la ley o cumpliendo algunos mandamientos de la ley, o como también guardando algunos días de la semana, o absteniéndose de repente de comer carne, o absteniéndose de repente de el casarse. Pero la Biblia dice que somos nosotros justificados por medio de la sangre de Jesucristo. Ninguna obra de la ley nos justifica delante de Dios. Pablo le dijo a los Efesios en el capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es un don de Dios, y no por obras para que nadie se glorie. Solamente la sangre de Cristo nos limpia y nos justifica, mis amados hermanos y amigos. Ser justificado por la sangre de Cristo significa que cuando vamos ante el Padre, ya no vamos con ese letrero de condenados, sino vamos con una nueva vestidura, revestidos con una nueva vestidura de justicia, de santidad y de verdad. Así es que somos justificados por la sangre de Jesucristo. Ya no podemos de repente dudar, porque hay personas que a veces tienen en su corazón, pueden entregarle su vida a Cristo, pueden entregarle su vida a Dios, a Jesús, pero sin embargo no tienen bien claro o tan firme la convicción de que han sido rescatados, de que han sido limpiados y que han sido justificados. Hay muchos que todavía siguen declarando su pecado, diciendo: Señor, perdóname porque hice esto, hice el otro, y eso se lo viene diciendo hace muchos años, cuando en realidad la sangre de Cristo lo ha redimido, lo ha lavado y lo ha justificado delante de Dios. Muchos recuerdos, hay muchos que llevan sus recuerdos pasados hacia su vida presente en Cristo y no deja que pueda avanzar más adelante porque sigue con los remordimientos, y eso delante de Dios no es bueno. Jesús te perdonó de todos tus pecados y Él ya no se acuerda nunca más de tus pecados pasados. Ahora Él te ha hecho nueva criatura y tú eres un hijo de Dios en Cristo. El cuarto beneficio de la sangre de Cristo es que la sangre de Cristo nos santifica. La palabra santificar significa que Dios nos separa, nos aparta para Él. A través de la sangre de Jesús hemos sido redimidos. 1. Hemos sido limpiados. 2. Hemos sido justificados. Pero ahora la sangre de Cristo nos santifica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Jesucristo nos ha separado para su reino. Esto quiere decir que Jesús nos separó para ser sus hijos, para ser
parte de su reino. Esto no quiere decir que somos perfectos, porque hay mucha gente que cuando escucha hablar sobre santificar o santo, piensa, es perfecto, no comete errores, es alguien y hasta es capaz de prenderle una velita. Pero en realidad la palabra santificación significa separado, apartado para Dios. Dice la palabra en Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 12, que Cristo Jesús, con su sangre, nos santificó. En Hebreos 10:10 dice la palabra que somos santificados mediante el cuerpo y la sangre de Jesucristo en la cruz. De modo, mis queridos amigos, que la palabra santidad no significa de que tú seas perfecto, sino que hemos sido apartados para Dios, para un fin específico de extender su reino en toda la tierra a través de su evangelio y de las señales que lo siguen, como son los milagros y los prodigios y las grandes señales que Dios hace a través del nombre de su Hijo Jesús. El quinto beneficio de la sangre de Cristo en la cruz es que la sangre de Jesús nos da vida. Jesús, cuando derramó su sangre en la cruz, desató vida eterna. Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. San Juan capítulo 6, verso 54. El beneficio de la sangre de Cristo en la cruz desata el poder de la misma vida de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios es eterno y Dios nos da la vida eterna, que es la vida con Dios. Así es vivir la misma vida de Dios. Este poder también se desata a través de la sangre de Cristo en la sangre de Jesús, pero se desata a través de un corazón que ha declarado a Jesucristo como su único Salvador, de un corazón que lo ha abierto para Dios, para que Dios pueda hacer su obra en él. Jesús le dijo a Nicodemo, cuando éste se acercó de noche para decirle: sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que tú haces no las haces si Dios no está contigo. Y Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Para tener la vida eterna hay que pertenecer al reino de Dios, y para pertenecer al reino de nuestro Dios hay que despojarnos del viejo hombre que está cargado con sus pasiones y deseos, y nacer en Cristo Jesús como un nuevo hombre creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras, para hacer justicia, el amor y la verdad. El comer y beber la sangre de Cristo nos lleva a vivir continuamente en comunión con Dios. Mi querido amigo, ahora usted ya conoce que Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre preciosa, lo hizo para redimirte, lo hizo para limpiarte de tus pecados, lo hizo para justificarte, para santificarte, y lo ha hecho para darte la vida eterna o la misma vida del Padre. Y el sexto beneficio de la sangre de Cristo en la cruz es que la sangre de Cristo en la cruz pues intercede por nosotros. En Hebreos capítulo 12, verso 24 dice la palabra: a Jesucristo el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mayor que la de Abel. Jesús derramó su sangre en el trono de misericordia, y esta habla a favor nuestro. La sangre de Abel fue derramada contra su voluntad, en cambio la sangre de Cristo fue derramada voluntariamente, porque Jesús fue a la cruz voluntariamente para dar su vida por todos nosotros y darnos la vida eterna y todas las bendiciones que vienen tras ella. Hay algo que también tienes que conocer, ya para terminar, que la sangre de Jesucristo pues nos da acceso a entrar al lugar santísimo de la presencia de Dios. Son beneficios de la sangre de Jesús. Con esto yo quiero
animarte a que tú pongas tu confianza plena en Dios, a que ya dejes los paradigmas o los pensamientos negativos, creyendo de que Dios no me ama, de que Dios no me escucha. Si usted tiene una vida ejemplar delante de Dios, tiene una vida de devoción, tiene una vida en comunión con Dios, créeme que ese poder sobrenatural de la sangre de Cristo va a ser desatado en nuestras vidas y usted va a gozar de todas las bendiciones que Dios tiene para usted. Usted va a poder entrar al lugar santísimo de la presencia de Dios a través de la sangre de Cristo, porque usted lo ha creído. Así que si usted todavía no le ha entregado su vida a Cristo, es el momento de que usted lo haga. Haga una oración conmigo y diga: Señor Jesús, en tu nombre me acerco a la presencia del Padre y te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que tú has muerto en la cruz y que tu sangre me ha limpiado, me ha redimido, me ha limpiado, me ha rescatado, me ha justificado, santificado, me ha dado la vida eterna, y tu sangre intercede por mí y tu sangre me hace entrar al lugar santo de tu presencia. Gracias, Dios, te entrego mi corazón, abro mi corazón para ti y te pido que mores en mi vida y que hagas de mí una mejor persona cada día, y que escriba mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si usted ha hecho esta oración, créame que usted ahora es un hijo de Dios, y lo invito a que usted busque una iglesia evangélica la más cerca a su casa, para que usted pueda ser ministrado, pueda congregar y pueda ser afirmado en la fe. Vamos a una pausa rápidamente y retornamos para despedirnos. Adelante.